San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué he leído esta porción de la Escritura, hermanos amigos? Porque aquí la Biblia señala que las autoridades superiores, o toda autoridad, ha sido puesta de parte de Dios. Sea en tu trabajo, sea en cuestiones políticas, todos sabemos que nos rige un gobernador del estado, también un presidente del municipio según donde vivas, y todas esas autoridades son establecidas por Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Obviamente la Biblia explica que es, ¿verdad?, para poner un orden. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A lo que voy es a esto, que les decía hace un momento que muchos de nosotros le restamos importancia a la solemnidad del matrimonio. La forma en que la unión matrimonial se establece, la manera en que es vivida y de cómo se asumen derechos y obligaciones, hermanos amigos, para esposas y esposos, han variado, ¿verdad?, a la par de las transformaciones sociales, incluso políticas y económicas. Por eso es importante conocer algunos antecedentes. Primeramente quiero decirle que el 27 de enero del año 1857 se publicó la ley del registro civil. ¿Está conmigo? Antes que eso, pues no existía. ¿Okay? Se podía juntar y pasarla por ahí, ¿verdad?, un buen rato, a lo mejor nada más, y la que sigue o el que sigue. Pero el 27 de enero de 1857 se publicó dicha ley, en la cual se establece que las autoridades civiles podrían y debían registrar ciertos actos considerados del estado civil, como son el nacimiento, el matrimonio, la adopción y la arrogación, el sacerdocio y la profesión de algún voto religioso temporal o perpetuo, y finalmente la muerte. El artículo 65 de la misma ley apuntaba que celebrado el sacramento ante el párroco y previa a las solemnidades canónicas, o sea, la iglesia, los consortes se presentarán ante el oficial del estado civil a registrar el contrato matrimonial. ¿Está conmigo? En otras palabras, anteriormente usted iba y se casaba por la iglesia y seguidamente iba ante el registro civil. Pero hubo cambios. Expedida en la ciudad de Veracruz el 23 de julio de 1859, marcaron la separación entre la iglesia y el Estado, considerando actos distintos el casamiento por el civil y el casamiento por la iglesia. Y ahora aquí vamos, que muchos
nada más se van a casar al civil, pero la iglesia la hacen a un lado, diciendo, bueno, pues, ya, al fin y al cabo ya firmamos el contrato, pues órale, nos evitamos el gasto, ¿no? Ahora no necesariamente hay que gastar, el casamiento por el civil es importante, pero les decía, el 23 de julio de 1859 marcó la separación entre la iglesia y el Estado, considerando actos distintos el matrimonio civil del religioso, cuando la ley anterior era ambos, ¿ok? Pero luego, el 9 de abril del año 1917, establecía un nuevo concepto de matrimonio que lo hacía disoluble, divisible, como se señalaba en el artículo 13 que mencionaba. El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen con vínculo disoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. En sí, eso es el matrimonio. Por eso, así como los antecedentes históricos que precedieron, actualmente, hoy en día, existen normas jurídicas, hermanos amigos, que regulan la manera como un hombre y una mujer han de unirse para formar una nueva familia. Gloria a Dios. El matrimonio, en otras palabras, es esencial porque formaliza legalmente la unión de un hombre y una mujer. No es meramente un contrato firmado, sino que, vuelvo a repetir, formaliza legalmente la unión de un hombre y una mujer, en el cual se adquiere el compromiso y la responsabilidad de satisfacer las necesidades afectivas, emocionales, económicas de ambos. Y cuando se tengan también la de los hijos y las hijas, siendo la manera más adecuada de garantizar y otorgar seguridad jurídica a los compromisos adquiridos a través del matrimonio. Entonces, si estas leyes efectuadas en 1857, en 1859 y en 1917 fueron promulgadas para que se respeten y se hagan guardar, vuelvo a repetir, primeramente Dios las estableció. Seguidamente el hombre, en guianza de Dios, ha establecido que el casamiento por el civil es fundamentalmente necesario. No hay tal cosa, amigo, amiga, hermano, hermana, y respetamos su actual, ¿verdad?, estado civil. Pero no hay tal cosa de que, pues ya tenemos años y ya no es necesario. Ya somos un matrimonio, ya tuvimos hijos, hijas, y ahí se van, pues ya pasamos de esa etapa. No, hay que solemnizar el matrimonio. Si no lo hacemos por el civil, estamos viendo que el que se opone a las es que separaron la iglesia y el Estado son dos actos separados. Una cosa es el casamiento en un registro civil ante un juez, un licenciado o una licenciada, que te lee la cartilla y te dice marido y mujer. Y otra cosa es a la iglesia. ¿Qué es el casamiento de la iglesia? Es ir delante de la presencia de Dios, nuestro Creador, el dador de la vida, y pedir que Él bendiga esa unión, que amalgame, como cuando es un poco, ¿verdad?, a lo mejor la comparación, pero como cuando vas a que te tapen una muela, hacen un tipo de pasta que le llaman amalgama y con esa pasta te la taponean. Bueno, de la misma manera, el hombre y la mujer se unen, amén, y hacen una unión, un enlace, para no volverse a separar jamás. ¿Está conmigo? Entonces, volvemos a decir, si usted ya cumplió con el acto civil, debe de seguir el siguiente acto, que es ¿cuál? El religioso, o por la iglesia. Por la iglesia, volvemos a repetir, es para pedir la bendición de Dios.